Mamá, abre, gritaba mi hijo del otro lado de la puerta. ¿Cómo te atreves? Y detrás de él, la voz de Vanessa, aguda, histérica, llena de veneno. Vieja loca, abre ahora mismo. Esta también es mi casa. Eran las 3 de la mañana. Los golpes retumbaban como martillazos en mi pecho. Las maletas tiradas en el pasillo anunciaban una guerra que ya no podía evitarse. Y yo estaba allí, de pie, con la mano en el cerrojo, pero sin intención de abrir, porque esa noche no era una discusión más. Esa noche era el fin de una mujer humillada, y el nacimiento de una mujer que, por primera vez, iba a defenderse. Respiré hondo. El aroma suave del café de olla todavía flotaba en mi sala. Me aferré a ese olor como quien se aferra a un recuerdo cálido antes de saltar al vacío. Del otro lado, mi hijo insistía. Mamá, abre. Soy yo, tu hijo. Pero su voz, esa voz, ya no era la de mi niño. Era la voz de un hombre que había permitido que su esposa me borrara, me insultara, me desplazara de mi propia casa, y me tratara como si yo fuera un mueble viejo estorbando en su camino hacia una vida mejor. Yo sabía por qué estaban ahí. Sabía lo que habían planeado. Sabía que querían declararme incapaz. Quitarme mi casa. Mandarme a una residencia. Y vender el hogar que construí con 30 años de sudor y sacrificios. Mientras ellos gritaban, pensé en todo lo que había callado por amor. En las noches sin dormir para pagar su escuela. En los turnos dobles. En las comidas de pan y café para que él pudiera llevar ropa decente. En todas las veces que dije no pasa nada. Cuando en realidad sí pasaba. Y dolía. Dolía mucho. Pero esa noche no iba a temblar. Esa noche no iba a llorar como tantas otras veces. Esa noche iba a recuperar mi nombre, mi casa y mi dignidad. Con las manos firmes, deslicé un sobre amarillo por debajo de la puerta. Un sobre que cambiaría sus vidas. Y la mía. Ellos aún no lo sabían. Pero ya no tenían derecho ni a cruzar mi puerta. Si quieres entender como una madre, sola y traicionada por su propia sangre, logró defender su hogar de un plan calculado para destruirla. Quédate hasta el último minuto. Te prometo que esta historia no solo te abrirá los ojos. Te recordará que la dignidad no se negocia. Ni siquiera con la sangre. Soy Mercedes. Tengo 68 años. Y esta es la noche en que dejé de tener miedo. Esa mañana había empezado como tantas otras. Pero ahora lo entiendo. Era el principio del fin. El primer hilo que se rompió en una cuerda que yo llevaba años intentando sostener. Eran las 9 de la mañana. La cocina olía a epazote fresco y a tortillas recién doradas. El vapor de la olla empañaba los vidrios. Y yo tarareaba un bolero viejo. Uno de esos que cantaba mi esposo mientras arreglaba la radio. Me sentía útil. Me sentía viva. Me sentía necesaria. Estaba preparando chilaquiles verdes. Los favoritos de mi hijo desde que tenía 3 años. Él siempre decía, mamá, los tuyos son mejores que los del restaurante. Y aunque ahora ya no decía esas cosas, yo seguía cocinándolos. Porque así somos las madres. Seguimos dando, incluso cuando ya no recibimos nada. Me incliné sobre la olla para revisar la salsa. Y entonces la escuché. Tac, 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 tac. El sonido seco de los tacones de Vanessa, avanzando por el pasillo como si fuera una pasarela. Cada paso retumbaba dentro de mí como un recordatorio cruel. Esta ya no es tu casa. Aquí ya no decides tú. Apareció en la puerta de la cocina, abanicándose la cara con la mano como si estuviera entrando a un basurero. Ni buenos días. Ni una sonrisa. Ni un simple con permiso. Solo su voz, dura como un portazo. ¡Qué horror, Mercedes! Toda la casa huele a grasa. ¿Por qué insistes en cocinar eso? Se me va a impregnar en la ropa. Sentí un nudo en la garganta. Intenté explicarle suavemente. Vanessa, son chilaquiles.
Quería que desayunáramos juntos. Beto siempre. Pero no me dejó terminar. Se acercó a la estufa, tomó la cacerola con mis chilaquiles y la vació en el bote de basura. Así. Frío. Brutal. Sin pestañear. Mis chilaquiles. Mi esfuerzo. Mi cariño. Tirados entre cáscaras de huevo y servilletas sucias. Me quedé paralizada, mirando el desastre, sintiendo como la vergüenza me subía a la cara como fiebre. Beto está a dieta, dijo ella con desdén. No voy a permitir que lo llenes de comida grasosa. Ya no está para eso. Busqué a mi hijo con la mirada. Ahí estaba, sentado en el desayunador, tomando café, sin levantar la vista del celular. Como si yo no existiera. Como si mi humillación fuera parte del paisaje. Cuando intenté hablar, él soltó un suspiro largo, cansado. Mamá, por favor, no hagas drama por unos chilaquiles. Drama. Me llamó dramática. Yo. La mujer que se partió la espalda trabajando para que él tuviera una vida que yo jamás tuve. Tragué saliva. Tragué lágrimas. Tragué dignidad. Y seguí en silencio, recogiendo los platos limpios. Esos platos que ya no íbamos a usar. Cuando llegaron hace 6 meses, me juraron que sería temporal. Solo unas semanas, mamá. Eso dijeron. Pero las semanas se volvieron meses. Y los meses se volvieron invasión. Cambiaron mis cortinas. Quitaron mis plantas porque atraían bichos. Se quejaron del olor de mi comida. Y ahora, querían decidir hasta lo que yo podía cocinar en mi propia casa. Mientras guardaba los platos, algo me golpeó por dentro. Una imagen. La del entierro de mi esposo. Mi hijo aferrado a mi falda, con los ojos llenos de miedo. Ese día hice un juramento silencioso. A mi hijo nunca le faltará nada, aunque a mí me falte todo. Y cumplí. Cumplí cada letra, cada promesa, cada sacrificio. Nadie sabe cuántas noches llegué con los pies hinchados de tanto trabajar. Cuántas veces solo tenía dinero para atún y tortillas duras mientras él usaba ropa de marca para no sentirse menos. Yo decía, es por él. Es temporal. Después todo mejorará. Pero no mejoró. Empeoró. Porque el amor mal puesto crea monstruos. Esa tarde, mientras guardaba los platos vacíos y el orgullo raspado, entendí una verdad dolorosa. En la casa que yo construí, yo era la invitada. Ellos eran los dueños. Y mi hijo, ya no era mi hijo. Pero lo peor estaba por venir. Porque esa misma tarde, escucharía algo que me partiría el alma. Y transformaría mi miedo en fuerza. Y cuando lo escuché, no volví a ser la misma mujer. Pensé que la humillación de la mañana había sido suficiente. Pensé que ya no podían herirme más. Pero la vida, o el destino, siempre guarda un golpe especial para las mujeres que han aprendido a resistir en silencio. Esa misma tarde, después de tirar mis chilaquiles y de llamarme dramática, Vanessa empezó a caminar por la sala con esa expresión de tasadora que siempre me helaba la sangre. Miraba mis muebles, mis cortinas, mis recuerdos. No con cariño, sino con cálculo. Como quien evalúa un espacio que no piensa devolver. Se detuvo frente a la puerta de mi recámara. Mi santuario. El lugar donde dormí con mi esposo, donde guardo nuestras fotos, donde lloré sin hacer ruido para no preocupar a nadie. Vanessa apoyó una mano en el marco, cruzó las piernas con una elegancia falsa y soltó la frase que me partió en dos. Mercedes, necesitamos hablar de espacios. Mi estómago se cerró. ¿Espacios? Pregunté, fingiendo calma. Ella sonrió. Una sonrisa fina, ladina, peligrosa. Beto y yo queremos tener un bebé pronto, dijo. Y, bueno, necesitamos privacidad. Tu recámara sería lo ideal. Más amplia, más iluminada, más apropiada para una pareja joven. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. ¿Mi recámara? ¿Mi cama? ¿Mi lugar? Vanessa continuó, como si hablara del clima.
Tú podrías mudarte al cuarto de servicio. Es pequeño, sí, pero acogedor. Y más cómodo para ti, por la edad. Menos escaleras. Menos trabajo. El cuarto de servicio. Ese cuartucho sin ventilación, junto al área de lavado. Donde guardamos las escobas. Donde yo no dejaría dormir ni a un perro. Mi vista se nubló por un instante. Vanessa, susurré, ese cuarto no es habitable. Ella se encogió de hombros. Ay, Mercedes, no exageres. Además, deberías estar agradecida. Te estamos incluyendo en nuestros planes. Mis ojos buscaron automáticamente a mi hijo. Mi querido Beto. Esperé verlo reaccionar. Esperé escucharlo decir: no, mamá, esto es una locura. Respeta su espacio. Pero no dijo nada. Nada. Miraba el piso. Callado. Cómodo en su cobardía. Y ese silencio. Ese silencio fue la primera puñalada real. La que más dolió. Porque a veces el silencio destruye más que cualquier grito. Vanessa se acercó más. Invadió mi espacio personal. Su perfume caro mezclado con veneno sutil. Bajó la voz en un susurro afilado. Mercedes, esta casa es demasiado grande y valiosa para una mujer sola como tú. Legalmente, Beto debería administrar tu patrimonio. Sería lo mejor para todos. Lo mejor para todos. Administrar mi patrimonio. Una mujer sola. Cada frase era un cuchillo que se hundía un poco más. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No era solo incomodidad. Era alerta. Una alarma interna que llevaba meses ignorando. No estoy entendiendo, Vanessa, logré decir. Ella sonrió. Una sonrisa peligrosa. Muy pronto te lo explicaremos con calma. Lo importante es que entiendas que resistirte solo hará las cosas más difíciles. Me quedé muda. Temblando. No de miedo. De certeza. Esto no era convivencia. Era un plan. Un plan calculado para desplazarme. Para desalojarme. Para borrar mi existencia de mi propia casa. Vanessa salió caminando como si ya fuera la dueña del departamento. Mi hijo la siguió. Sin mirarme. Sin una palabra. Sin un gesto. Y ahí, en ese instante, lo entendí. Beto ya no estaba siendo manipulado. Beto era parte del plan. Esa noche no pude dormir. Caminé por el pasillo tocando las paredes como si quisiera despedirme de ellas. Me pregunté cuándo fallé. Cuando mi hijo dejó de ser mi hijo. Recordé su voz de niño. Recordé cómo corría hacia mí después de la escuela. Recordé cómo prometía. Nunca voy a dejarte sola, mamá. Palabras hermosas. Palabras vacías. Porque la vida enseña que las promesas de un niño no resisten la ambición de un adulto. Y tuve una certeza brutal. Si me quedaba callada, ellos iban a destruirme. Iban a quitarme mi casa. Iban a incapacitarme legalmente. Iban a enterrarme viva en un cuarto de servicio. Y esa certeza, esa herida profunda que me dejó el silencio de mi hijo, encendió algo dentro de mí. Esa noche entendí que ya no podía seguir esperando respeto donde ya no quedaba amor. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de sentir miedo. Y empecé a sentir decisión. Lo que estaba por venir cambiaría todo. Y yo, Mercedes, ya no sería la mujer que ellos creían poder manejar. Volví del mercado más temprano de lo normal. La iglesia estaba llena, el calor me mareó, y solo quería llegar a casa, quitarme los zapatos y prepararme un café de olla. Abrí la puerta despacio. Muy despacio. No por miedo, sino por costumbre. Porque desde que Vanessa entró a mi vida, caminar en mi propio hogar se había convertido en un ejercicio de silencio. El pasillo estaba demasiado quieto. Y por eso escuché las voces antes de llegar a la sala. No eran gritos. No eran discusiones. Eran murmullos tensos. Murmullos de gente que planea algo que nadie debe escuchar. Me pegué a la pared. Avancé sin hacer ruido. Algo, intuición, tal vez,
Me empujó a acercarme. La puerta del estudio estaba entreabierta. Ese cuarto que antes fue de mi esposo. Ese cuarto donde guardamos nuestras fotografías, donde él escribía sus notas, donde escuchábamos la radio en las noches de lluvia. Y ahora, era el lugar donde planeaban borrarme. Escuché su voz. La de Vanessa. Suave cuando quería caer bien. Afilada cuando hablaba de mí. Pero esa tarde, no había suavidad. Había cálculo. Había estrategia. Había intención. Beto, entiende, decía ella. La plusvalía de esta zona está altísima. Tu mamá está sentada sobre una mina de oro y ni siquiera lo sabe. Esa casa debería estar bajo tu administración, no en manos de una mujer que ya no coordina bien. Mi corazón dio un vuelco. Me apoyé en la pared para no caerme. Una mujer que ya no coordina bien. ¿Así hablaban de mí? ¿De la mujer que los había acogido? Escuché a mi hijo responder, bajito, casi infantil. No sé, Vanessa, es mi mamá. No quiero problemas. Ella soltó una risita seca. Sin alma. Sin compasión. ¿Problemas? Problema es seguir viviendo aquí, oliendo a comida de fonda y escuchando sus historias repetidas. Tu mamá ya no está bien, Beto. Eso es evidente. Y lo sabes. Hizo una pausa. Una pausa diseñada para lastimar. Si la declaramos interdicta, continuó, tú podrás firmar la venta sin que ella tenga que opinar. Es lo mejor para nuestro futuro. Me tapé la boca. Sentí las piernas ceder. Un zumbido llenó mis oídos. Interdicta. Incapaz. Un estorbo. Palabras que quemaban. ¿Y si ella no quiere irse a una residencia? Preguntó mi hijo, apenas. Vanessa rió. Una risa que todavía me eriza la piel cuando la recuerdo. ¿A quién le importa lo que quiera? Respondió. Es una mujer mayor, sola. Lo lógico es que nosotros decidamos por ella. Si realmente te quisiera, ya nos habría dado la recámara principal sin chistar. Y entonces, la frase que me partió el alma. Beto, entiéndelo. Tu mamá es un estorbo, un obstáculo, y tú tienes que elegir entre ella o tu vida conmigo. Sentí un hueco en el pecho, un frío que subió hasta la garganta. Mi hijo, mi niño, dijo, con una voz que no reconocí. Está bien. Hagamos lo que dices, si eso asegura nuestro futuro. Silencio. Un silencio espeso. Un silencio que dolía más que cualquier golpe. Yo me quedé ahí, pegada a la pared, como si el mundo se hubiera inclinado hacia un lado. Los jitomates que traía en la bolsa se me cayeron al piso y rodaron por el pasillo, como si también quisieran escapar de lo que yo acababa de oír. Salí del departamento casi sin sentir los pies. Bajé las escaleras despacio, aferrándome al barandal para no desmayarme. No sabía a dónde ir. No sabía qué hacer. Solo sabía una cosa. Si me quedaba, me iban a destruir. Un taxi se detuvo justo frente a mí. Abrí la puerta. A la oficina de la licenciada Martínez. Por favor. Mientras el carro avanzaba, lo entendí con una claridad brutal. No iban a conformarse con humillarme. Querían borrarme. Y yo, no lo iba a permitir. El taxi avanzaba por la ciudad como si flotara, pero yo no veía nada. Ni los semáforos, ni los puestos abiertos, ni la gente que cruzaba la calle sin mirar. Solo veía esa escena detrás de la puerta, esas voces, esas palabras que todavía me raspaban el pecho. Una vieja que ya ni sabe lo que tiene. Un estorbo. Incapaz. Sentí la garganta cerrarse. Las manos me sudaban. El temblor no se detenía. El chofer me miró por el retrovisor. ¿Está bien, señora? Quise decir que sí, pero la voz no me salió. Solo asenté, apretando mi bolso contra el pecho como si fuera un salvavidas. Cuando por fin llegamos, pagué con los dedos torpes. Cada movimiento parecía ajeno, como si mi cuerpo estuviera funcionando en automático. Subí las escaleras del edificio despacio,
respirando hondo para no romperme. La recepcionista me vio llegar pálida. ¿Viene a ver a la licenciada Martínez? Sí, logré decir. Mi voz sonó hueca, vacía, distante. Ella me guió hasta el despacho. Toqué la puerta con la mano temblorosa. Pase, señora Mercedes, dijo la licenciada al verme entrar. Siéntese, por favor. ¿Qué ocurrió? Y ahí. Me quebré. Las palabras salieron atropelladas. Entre respiraciones cortadas. Entre lágrimas que yo no quería mostrar, pero que ya no podía contener. Me quieren declarar loca. Quieren vender mi casa. Mi hijo. Mi propio hijo. Dicen que soy un estorbo. Quieren encerrarme lejos. Quieren borrarme. La licenciada me tomó del hombro con firmeza. Respire. Estoy aquí. Cuénteme todo. Yo la voy a ayudar. Pero yo no podía contar despacio. El dolor quemaba. El coraje ardía. La traición hervía. Los escuché, dije apretando los dientes. Con mis propios oídos. Ella dijo que ya viví lo mío. Que estorbo. Que no sé lo que tengo. Que Beto debe firmar todo. Que me van a sacar aunque yo no quiera. Que me quieren incapacitar. La licenciada frunció el ceño, seria. Mercedes, lo que le están haciendo tiene un nombre, violencia patrimonial. Y es gravísimo. Esa frase me golpeó. Violencia. Contra mí. Contra una mujer que solo había dado. Era la primera vez que escuchaba esas palabras juntas. Pero encajaban. Encajaban perfecto. Usted es la dueña de esa casa, continuó ella. Nadie puede moverla. Nadie puede vender. Nadie puede declararla incapaz sin un proceso real y pruebas médicas serias. Lo que están planeando es ilegal. Y cruel. Mi respiración se entrecortó. Las lágrimas bajaban, pero no por tristeza. Era una mezcla extraña de alivio y furia. Licenciada, yo pensé que ya no tenía dónde ir. Ella abrió un folder amarillo. Escúcheme bien, Mercedes. Me miró directo, con fuerza. Usted tiene más poder del que cree. Aunque ellos vivan ahí, no tienen ningún derecho. Eso se llama comodato precario. Están ahí porque usted lo permitió. Y si usted decide terminarlo, se van. Sin juicio. Sin discusión. Sin permiso. Mi corazón dio un salto. ¿Se pueden ir así? Pregunté con miedo. Así, respondió ella, chasqueando los dedos. Y además, vamos a solicitar una orden de restricción por violencia psicológica. No pueden tocarla. No pueden acercarse. No pueden obligarla a irse. Usted va a recuperar su casa hoy. Hoy. Esa palabra retumbó dentro de mí. Hoy. No mañana. No cuando ellos quisieran. No cuando yo me sintiera más fuerte. Hoy. Algo despertó en mi pecho. Algo que llevaba años dormido. No era coraje. No era tristeza. Era fuerza. La licenciada llenó documentos, estampó sellos, firmó hojas. Mercedes, dijo entregándome el folder, váyase a casa. Llame a un cerrajero. Cambie la chapa. Ponga todo en orden. Yo me encargo del resto. Usted. Recupere su lugar. Tomé el folder con ambas manos. Sentí su peso. Pero también sentí otra cosa. Mi vida no se había terminado. Había vuelto a empezar. Me levanté. Agradecí. Respiré hondo. Y al salir a la calle, la ciudad ya no me pareció tan grande. Ni tan fría. Porque, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Salí del despacho de la licenciada con el folder apretado contra el pecho. Sentía su peso. Pero también sentía que otro peso, uno mucho más viejo, empezaba por fin a levantarse. El aire de la calle me golpeó el rostro. Fresco. Real. Como si el mundo me estuviera diciendo: despierta, Mercedes. Ya es hora.
Caminé una cuadra. Luego otra. No iba temblando. No iba encorvada. Caminaba, decidida. Las palabras de la licenciada resonaban en mi mente como un eco firme. Usted tiene el poder. Ellos están ahí por su voluntad. Si usted termina el comodato, se van. Usted no está sola. Por primera vez en mucho tiempo. Me creí esas palabras. Saqué mi teléfono. Llamé a Don Chui, el cerrajero del barrio. Mi voz salió sorprendentemente firme. Don Chui, soy Mercedes. Necesito que venga urgente. Es asunto de seguridad. Él no pidió detalles. Los hombres buenos no hacen preguntas cuando escuchan la voz de una mujer que por fin decidió defenderse. Guardé el teléfono y seguí caminando hacia mi edificio. Cada paso removía un recuerdo. Mi esposo pintando esas paredes con sus propias manos. Mi hijo gateando por el pasillo, riendo con los cachetes llenos de puré. Las canciones de los vecinos en Navidad. El olor a pan dulce los domingos. Mi casa. Mi hogar. Mi historia. Y, sin embargo, hacía meses que no se sentía como mía. Cuando llegué a la entrada, me detuve. El edificio parecía más grande. O quizá era yo la que había cambiado. Ya no entraba cabizbaja. Ya no pedía permiso para existir. Subí los escalones lentamente. Cada uno era una pequeña victoria. Metí la llave en la chapa. Entré. El olor a perfume caro mezclado con humedad me golpeó de inmediato. Un olor impuesto. Un olor extranjero. Un olor que yo nunca habría elegido. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. Respiré hondo. Esta es mi casa, susurré, para que las paredes me escucharan. Caminé hacia la sala. Había ropa de Vanessa regada en el sillón. Tacones tirados en el piso. Una taza de café sin lavar sobre la mesa. Era increíble. Meses viviendo aquí, tratando de hacerme pequeña, pidiendo permiso para caminar. Y aún así, todo estaba fuera de lugar. Todo era un recordatorio de que yo, en mi propio hogar, sobraba. Me acerqué al espejo del comedor. Me vi. Ojeras profundas. Piel cansada. Pero en mis ojos había algo nuevo. Un brillo. Una firmeza. Una mujer despertando. Toqué la superficie del espejo, como si quisiera reencontrarme con la Mercedes que alguna vez fui. Te dejé desaparecer, murmuré, pero ya volviste. Fui al cuarto de visitas. Ese cuarto que preparé con amor para recibirlos. Y que ellos convirtieron en un basurero de lujos maltratados. Abrí la puerta. Ropa tirada por todas partes. Maquillaje caro sin tapa. Botellas abiertas. Camisas arrugadas. Rastro de una vida que no respetaba nada. Respiré hondo. Y comencé. Tomé la primera maleta. La abrí. Guardé todo. Sin odio. Sin prisa. Sin ruptura. No rompí nada. No insulté nada. Solo devolvía cada cosa a su lugar. Fuera de mi vida. Mientras doblaba una camisa, escuché mi propia voz dentro de mí. No es venganza. Es recuperación. Y esa frase me dio paz. Cuando terminé la primera maleta, sonó el timbre. Era Don Chui. ¿Dónde está la chapa, doña Mercedes? En la puerta principal, respondí sin titubear. Cambiéla. Toda. Como si fuera otra casa. Él asintió. Sin preguntas. Sin juicios. En cuanto el taladro empezó a vibrar, sentí que algo dentro de mí también se desprendía. Ese sonido metálico. Fuerte. Definitivo. Era como si cada tornillo que salía arrancara un insulto. Una humillación. Una noche de lágrimas tragadas en silencio. Cuando la chapa nueva quedó instalada, el clic final sonó como un latido firme. Esa puerta ya no reconocería sus llaves, ni sus pasos, ni su arrogancia. Solo me reconocería a mí. A mí. Listo, doña Mercedes, dijo Don Chui. Ahora esta puerta solo la obedece a usted.
Sentí un nudo en la garganta. Asenté. Le pagué. Lo despedí. Y cuando él se fue, arrastré todas las maletas hacia el pasillo del edificio. El eco de las ruedas sobre el piso era el cierre perfecto de un capítulo. Dejé todo junto al elevador. Volví a entrar. Cerré la puerta con llave. 2 veces. Luego 3. Regresé a la sala. Me senté en mi sillón viejo, ese que Vanessa detestaba. Y por primera vez en 6 meses, la casa respiró conmigo. Porque por primera vez en mucho tiempo, yo había vuelto. Cuando terminé de acomodar las maletas en el pasillo, pensé que lo peor del día ya había pasado. ¡Qué ingenua fui! El destino siempre guarda una herida más para las mujeres que han sido demasiado fuertes por demasiado tiempo. Entré al departamento buscando un momento de aire, de silencio, de algo. Pero entonces noté una luz encendida en el estudio. La puerta estaba entreabierta. Un detalle mínimo para cualquiera. Un terremoto para mí. Ese cuarto había sido el refugio de mi esposo. Ahí guardábamos nuestras fotografías. Ahí escuchábamos la radio los domingos. Ahí mi hijo dio sus primeros pasos. Y ahora, años después, ese mismo lugar estaba siendo usado para planear mi destrucción. Me acerqué despacio, con un presentimiento que me apretaba el pecho. Los murmullos eran claros, nítidos. Y reconocí su voz. La voz de Vanessa. Suave cuando quiere manipular. Fría cuando cree que nadie la escucha. Afilada, cuando habla de mí. Beto, te lo voy a repetir, decía ella, con una paciencia venenosa. Tu mamá ya no está bien. ¿No viste cómo repite historias? ¿Cómo pierde las llaves? ¿Cómo se queda mirando la nada? Mi corazón se detuvo. Me sostuve del marco de la puerta. Mi respiración se volvió un hilo delgado. Ella continuó, confiada, como quien expone un plan perfectamente calculado. La colonia Roma vale oro. Y tu mamá está desperdiciando la oportunidad de vivir mejor. Esa casa debería estar bajo tu administración, no en manos de una mujer que ya perdió el rumbo. Mi hijo suspiró. Un suspiro inseguro, frágil, que por un momento me hizo creer que aún quedaba algo de él en ese cuerpo de adulto. No sé, Vanessa, es mi mamá. No quiero hacerle daño. Ella bufó. Un sonido corto y cruel. ¿Hacerle daño? Daño es vivir con ella. Daño es verla cocinar como si estuviéramos en 1985. Daño es escuchar sus historias sin sentido. Daño es permitir que una mujer tan mayor administre sola una propiedad así. Cada palabra me cortaba por dentro. Pero ella aún no había terminado. El plan es simple, dijo, como si hablara de una receta de cocina. Interdicción. La declaramos incompetente. Mostramos pruebas de desorientación. Y listo. Tú quedas a cargo legalmente y vendemos la casa. Me cubrí la boca para no soltar un gemido. Mi estómago se contrajo. El cuarto giró. Yo no era una mujer desorientada. Era una mujer cansada. Una mujer herida. Una mujer ahogada por su silencio. Pero antes de que yo pudiera recomponerme, escuché lo peor. ¿Y si mi mamá no quiere ir a una residencia?, preguntó mi hijo. Ella rió. Una risa hueca, cruel, afilada. ¿A quién le importa lo que quiera? Es una mujer sola. Tú debes elegir, Beto, entre ella o tu futuro conmigo. Mi corazón se rompió. De una forma que ya no tenía arreglo. Y entonces, la frase final. La puñalada. Tu mamá es un estorbo, Beto. Un obstáculo. Y si no haces algo, te vas a hundir con ella. Sentí náuseas. Sentí vértigo. Sentí el fin. Y mi hijo, mi niño, el hijo que yo cargué cuando no tenía fuerzas ni para sostenerme a mí misma, dijo. Está bien. Hagamos lo que dices. Silencio. Un silencio que no se escucha. Se siente. Se clava. Se queda. Me llevé una mano al pecho. Me apoyé en la pared. Todo mi cuerpo temblaba. Pero no era miedo. No esta vez.
Era despertar. Un despertar brutal. Doloroso. Necesario. Retrocedí sin hacer ruido. Mis manos sudaban. Mi respiración era un hilo roto. Fui a mi cuarto. Tomé mis documentos. Guardé mis papeles. Y salí del departamento con una claridad que no había tenido en años. La ciudad parecía distinta. O quizá era yo la que, por fin, estaba viendo. Llamé a la licenciada desde la calle. Mi voz ya no temblaba. Licenciada, sí, voy a hacerlo. Todo. No tengo miedo. Ella respondió con la misma firmeza que yo necesitaba. Bien, Mercedes. Hoy empieza su libertad. Colgué. Me abracé a mí misma. No sabía qué iba a pasar después. Pero sí sabía algo. Yo no iba a dejar que nadie decidiera mi final. Volví al edificio cuando el sol empezaba a caer. La luz naranja pintaba las paredes del pasillo como si anunciara el final de algo, o el comienzo de alguien nuevo. No sabía cuál de las dos era yo, pero estaba lista para ambas. Subí las escaleras lentamente, no por cansancio, sino porque cada peldaño tenía un significado distinto ahora. Ya no era la mujer que subía en puntitas para no molestar a Vanessa. Ya no era la madre que se hacía pequeña para no incomodar a su hijo. Ya no era la dueña que se escondía en su propia casa. Era otra, una que acababa de despertar. Cuando llegué al pasillo, el silencio me abrazó. Ese silencio que antes me humillaba. Hoy me abría espacio. Hoy me pertenecía. Entré al departamento. El aire era distinto. Había menos perfume caro. Menos ruido ajeno. Menos sombras de invasores. Caminé por la sala revisando cada rincón. Las maletas afuera. La cocina en orden. Las ventanas abiertas dejando entrar el aire fresco. Mi casa. Mi casa por fin respiraba. Sobre la mesa estaba el folder amarillo. Lo abrí. Revisé cada documento con cuidado, como si estuviera tocando mi vida con las manos. Terminación inmediata del comodato. Orden de restricción. Constancia de propiedad absoluta. La licenciada había sido firme. No dude. No tiemble. No avise. Actué. Y por primera vez en mi vida, iba a obedecer al pie de la letra. Mi corazón latía rápido. No de miedo. De anticipación. Fui a mi recámara. Toqué la manija. Esa manija que Vanessa tocaba como si fuera suya. Respiré profundo. Nunca más, susurré. Tomé mi delantal viejo, ese que ella odiaba porque olía a pueblo. Me lo até a la cintura. No como prenda de cocina. Como armadura. Luego bajé al vestíbulo. Marqué el número de Don Chui. En cuanto llega. En 15 minutos, doña Mercedes. No se preocupe. No me preocupé. No esta vez. 15 minutos después, escuché sus pasos en el pasillo. Firmes. Seguros. Abrió su caja de herramientas frente a mi puerta. ¿Me permite pasar? Pásele, Don Chui. Hágalo sin miedo. Me miró. Y supo. No sé cómo, pero supo que ese momento era más grande que una simple chapa. Sin hacer preguntas, se puso a trabajar. El taladro comenzó a vibrar. El metal rechinó. Los tornillos cayeron al piso. Y cada sonido, cada chasquido, cada giro, era una humillación que dejaba de pertenecerme. Una lágrima quemada. Un insulto borrado. Una noche de miedo arrancada de raíz. Cuando la chapa nueva quedó instalada, el clic final resonó como un latido fuerte, limpio, definitivo. Listo, doña Mercedes, dijo Don Chui. Ahora esta puerta solo la obedece a usted. Solo a mí. Tragué saliva. Asentí. Le pagué. Lo despedí. Cuando se fue, tomé todas las maletas del pasillo y las empujé hacia la salida del edificio. El eco de las ruedas sobre el piso sonaba a cierre. A libertad. A final necesario. Dejé todo junto al elevador. No con odio.
no con rabia, sino con dignidad. Volví a mi departamento. Cerré la puerta. La aseguré 2 veces. Luego una tercera. Solo para confirmar que aquella vida, la vida en la que yo era menos que una invitada, se había terminado. Apoyé la frente contra la madera. Escuché mi respiración. Lenta. Profunda. Viva. Caminé hasta mi sillón viejo, el que Vanessa quería tirar. Me senté. El sillón me abrazó como lo hacía cuando mi esposo estaba vivo. Por primera vez en 6 meses. La casa se sentía en paz. Completa. Entera. Y mientras la noche avanzaba allá afuera, lenta y silenciosa, yo preparé café de olla. Abrí mis ventanas. Respiré el aire nuevo. Y me preparé para lo que vendría a las 3 de la mañana. No iba a temblar. No iba a llorar. No iba a abrir. Porque esta vez la puerta se cerraría para siempre. Las agujas del reloj marcaron las 3 de la mañana. La misma hora en que, durante meses, yo me levantaba para llorar en silencio y que nadie me escuchara. Pero esa madrugada, no lloré. No temblé. No me encorvé. Esa madrugada me elegí. El golpe seco en la puerta retumbó en todo el pasillo. «Mamá, abre», gritaba Beto, con una voz que ya no reconocía. «¿Cómo te atreves?» Y detrás de él, el veneno disfrazado de mujer. «Vieja loca, abre ahora mismo. Esta casa también es mía», chilló Vanessa, furiosa, despeinada, fuera de control. Pero yo no me moví. No un centímetro. Porque por primera vez en mi vida, ellos estaban afuera. Y yo, adentro. Protegida. A salvo. Dueña de mi mundo. Los golpes se hicieron más fuertes. Más desesperados. Más violentos. «Mercedes. Nos estás metiendo en un problema. Abre ya. Esto es ilegal. Tú no puedes hacer esto». Sonreí. Porque sí podía. Porque llevaba toda la vida permitiéndoles cruzar mis límites. Pero esa puerta era el último. El definitivo. El que marcaba el fin de la mujer que ellos podían manipular. Y el inicio de la mujer que yo decidí volver a ser. Deslicé el sobre amarillo por debajo de la puerta. Sin prisa. Con elegancia. Con la tranquilidad de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Escuché cómo lo recogían. Cómo lo abrían. Cómo el papel se movía con manos nerviosas. Primero hubo silencio. Silencio puro. Silencio helado. Luego, el estallido. «¿Qué es esto?», chilló Vanessa, casi sin aire. «No, no puede ser», balbuceó Beto. «¿Terminación de comodato? ¿Orden de restricción?», leyó ella con voz quebrada. «Restricción para nosotros». Cada palabra caía al suelo como un plato roto. Yo cerré los ojos. Respiré. Me dejé sostener por mi propia dignidad. Esa que ellos intentaron robarme pieza por pieza. «Mamá, abre. Hablemos. Por favor». La voz de Beto se quebró. Y por un segundo. Solo un segundo. Quise abrir. Quise abrazarlo. Quise creer que ese niño seguía ahí. Pero no. Ese niño se había ido hacía mucho tiempo. Lo que quedaba ahí afuera era un hombre que me vendió por comodidad. Por silencio. Por no enfrentar a su esposa. Me acerqué a la puerta. Pegué la palma a la madera fría. «Beto», susurré. «Yo te di la vida. Pero no voy a darte mi final». Escuché su respiración quebrarse. Escuché el orgullo de Vanessa derrumbarse. Escuché mi corazón ponerse de pie. «Mamá, por favor», dijo él, más bajo. «No nos hagas esto». Pero no era yo quien lo hacía. Eran ellos. Con cada humillación. Con cada silencio. Con cada plan para borrarme. «No se vayan», dice él. «Sí», respondí yo, con firmeza. «Se van. Hoy. Ahora. Para siempre». Y esa palabra. Siempre.
Me liberó. Los golpes cesaron. Los insultos se apagaron. El pasillo quedó mudo, como si el tiempo contuviera el aliento. Los escuché recoger las maletas. Los escuché arrastrar su rabia. Los escuché irse. La puerta del elevador se abrió. Se cerró. Y el silencio volvió a mi casa. Un silencio suave. Limpio. Mío. Caminé hacia la cocina. Serví el café de olla que había preparado. El aroma llenó el aire con una paz que no recordaba desde la muerte de mi esposo. Me senté en mi sillón viejo, ese que Vanessa quería tirar, y observé mi casa. Mi sala. Mis paredes. Mi historia. Por primera vez en meses, pude respirar sin pedir permiso. Tomé un sorbo de café y dije en voz baja: «Lo lograste, Mercedes. No te borraron». Y entonces entendí algo que quiero que todas las mujeres que me oyen entiendan también. A veces, elegirte a ti misma duele. Pero no elegirte te mata. Hoy recuperé mi casa. Pero más que eso, recuperé mi nombre. Mi voz. Mi dignidad. Yo soy Mercedes. Tengo 68 años. Y esta fue la madrugada en que dejé de ser víctima. Y me convertí en mi propia salvadora. Gracias por escucharme. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, aquí, en Historias con Mirasol, ninguna mujer está sola.